Bien, estamos ya en nuestra clase del módulo 11 del Instituto Aquila y Priscila, Misiones, en la unidad 3, la ventana 1040, que se encuentra en el manual del alumno en la página 10 al principio, ¿no? Estamos ahí en este lugar y ahí vieron ustedes al principio en nuestra pantalla lo que es la ventana 1040. Lo vamos a entender a lo largo de nuestra clase y nuestro estudio. eh, Sin embargo, antes de arrancar con este asunto de la ventana 1040, quisiera engarzarme o engancharme a la clase para que entendamos de qué estamos hablando, qué es la misión. Ya el profesor eh, nos ha enseñado dos clases que son largas y extensas. Estas clases son más cortas, la 3 y la 4, y ya no entran tanto temas tan áridos, sino algo más eh, manejable, como ver un mapa, ver colores y ver ilustraciones, y nos va a ayudar un poco a entender qué es la misión para la iglesia, este tema tan importante para nosotros, ya que de acuerdo al estudio de la Biblia, nos dice que la misión principal de los cristianos es ir y hacer misión, ¿no? Dice que nos da un mandato, ir y hacer discípulos, esto es hacer misión. Entonces, de aquí vamos a arrancar, vamos entonces a tener una pequeña lectura de entrada, porque nos va a ayudar mucho a entender qué es esto de la ventana 1040. Vamos a quitar un poquito el fondo virtual eh, para entrar a nuestra lectura que vamos a tener, y en este momento lo voy a mandar al grupo para que ustedes tengan la oportunidad de leerlo en su celular. Por si están viendo la clase en teléfono celular, no tengan letritas tan chiquitas y no lo podamos leer. ¿De qué se trata esta lectura? Bueno, esta lectura se trata de un autor cristiano llamado Samuel Escobar. Samuel Escobar es un estudioso, aún vive, es un hombre que ha dedicado su vida a la misión, aunque él en el libro que escribe, que se llama eh, Tiempo de Misión, América Latina y la Misión Cristiana Hoy, ahorita lo voy a pasar directamente al grupo para que lo tengan ahí, el fragmentito que tomé de la página 8 y 9. eh, Permítanme ustedes buscar mi eh, WhatsApp. Aquí están ustedes, son ustedes estos. Y aquí voy a pegar. Por ahí les debe llegar casi de inmediato la información. Ok, ahí está la información. Entonces, esta información nos va a ayudar para leer este parrafito que tenemos aquí. Entonces, inmediatamente nos vamos a compartir este parrafito que he titulado de alguna manera, eh, de esta manera, y díganme un dedito arriba si lo ven en pantalla, aunque no esté muy grande y les cueste trabajo ver, lo pueden ver después en su celular. Dice, el término misión tiene que ver con la presencia y testimonio de la iglesia. Es parte del texto. Dice Samuel Escobar, Tiempo de Misión, América Latina y la Misión Cristiana Hoy, edición Clara Semilla, 1999, páginas 9 y 10. Letra muy pequeña, dejen aumentarla un poquitito para mis ojitos. A ver, durante casi 20 siglos el Evangelio de Jesucristo ha venido cruzando todo tipo de fronteras, pasando de un país a otro, de una cultura a otra, de una clase social a otra, en casi todos los idiomas y dialectos del mundo hoy en día se invoca a Jesús y se lee su palabra. El mensaje de Jesús ha alcanzado una universalidad mayor que la de cualquier otra persona que haya vivido en la tierra. Ese es el primer párrafo, muy bonita manera de escribir de don Samuel. Y aquí Samuel nos está diciendo algo interesante. Es trascendente realmente Jesús gracias a la misión. Los historiadores, antropólogos y sociólogos hacen estudios sobre migración de comunidades o pueblos, movimientos de penetración cultural y cambios
de afiliación religiosa. Lo que le resulta muy difícil explicar es el dinamismo que mueve a los creyentes a compartir su fe. Hago un paréntesis. Desde el principio de la historia del cristianismo esto ha sido todo un fenómeno, ¿verdad? Invadió todo. Dice Pablo, gracias le doy a Dios que ha invadido todo el mundo conocido con el Evangelio. Especialmente cuando con ello no obtienen ventaja alguna y a veces tienen que aguantar persecuciones. Lo que creemos los cristianos es que en este constante cruce de fronteras, el Espíritu Santo impulsa a la Iglesia a cumplir la misión por la cual Dios la formó y ella realiza así el propósito de amor redentor, revelando, realizando y realizado por vuelvo a leer, y ella realiza así el propósito del amor redentor revelado y realizado por Jesucristo. En un sentido amplio, el término misión tiene que ver con la presencia y testimonio de la iglesia en una sociedad, que es como titulé este parrafito. La forma en que la iglesia es una comunidad cuyos miembros encarnan una forma de vida según el ejemplo de Jesús, el cual el culto, déjenme, ya se me borró acá acá está, que no quiere bajar, pero el culto que la comunidad rinde públicamente a Dios, el servicio a las necesidades humanas que la comunidad emprende y la función profética de confrontar a las fuerzas del mal que destruyen a las personas y a la sociedad. Hasta aquí el fragmento de este pequeño libro. Si alguno tiene interés, con gusto se los puedo pasar. Dejamos de compartir y nos vemos aquí. Qué interesante, ¿no? El fragmento de don Samuel Escobar. En fin, una de las partes importantes es que la iglesia trasciende ampliamente el espectro de todas las relaciones humanas. Así que vamos viendo qué es el trabajo de la iglesia en la sociedad y vamos a nuestro manual, guardamos el fragmentito y regresamos a esta ventana 1040. Unidad 3, la ventana 1040. Yo acostumbro mucho pedir que lean a los párrafos si están dentro de sus posibilidades de leer y tienen el manual ahí físico para poderlo leer. Así que en cierto momento lo vamos a leer. Yo empiezo la lectura porque ya el fijito ya no me deja ver la parte de acá de mi hoja y entonces a veces tengo que voltear como así y se ve feo. Entonces por ahí les voy a pedir ayuda para la lectura. La ventana 1040 es el área del mundo entre latitud 10 y grado 40. Ahí voy a hacer una parte al norte del ecuador del hemisferio oriental, es decir, en un cuadrante de la Tierra que es este que estamos viendo aquí en nuestra pantalla, eh, que he puesto aquí para que lo vean. Ven ustedes, ahí está, ¿lo ven? Es la parte de arriba del ecuador, ¿verdad? Es decir, el ecuador está ahí por donde está la rayita, de 10 grados abajo. Ahorita lo vemos aquí en este dedito que va ahí. Bueno, se está borrando el dedito, pero ahí debe estar. Vean, ahí es 10 grados hasta arriba, que es el grado 40. ¿Qué abarca esta región? Pues solamente el continente europeo, como ustedes ven ahí, el continente europeo, el continente africano y la Asia, hasta Rusia también, que es parte de Asia. Esa parte azul que ven ustedes ahí, esa parte azul sería la ventana 1040. ¿Qué características tiene la ventana 1040 de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí? Bueno, esta ventana 1040 tiene la siguiente característica, ¿verdad? Ya lo expliqué, África del Norte, el Medio Oriente, Asia. La ventana contiene la mayor parte de las áreas mundiales
de mayor necesidad física y espiritual. Esta área contiene gran necesidad física y espiritual. La mayoría de la gente menos alcanzada por el Evangelio y la mayor parte de los gobiernos que se oponen al cristianismo. También, como lo vemos aquí en nuestra gráfica, bueno, yo lo estoy tapando aquí un poquito, pero me muevo a uno de los lados, ¿verdad? Tenemos aquí la parte de las religiones. Bueno, está, me parece que está en inglés, ¿sí? Pero pues está fácil de entender en nuestro español, ¿no? El budismo, el hinduismo y el islamismo. Las tres religiones más grandes de no cristianas que abarcan casi el 50% de las personas que creen en una religión, la otra 50% la abarcamos los cristianos de diferentes formas y tipos, ¿verdad? Entonces, la mitad de ellos viven en esta área, ajá, en esa ventana azulita que está ahí. Vean, los budistas, todo lo amarillo, los verdes, los hindús, principalmente la India, y por último tenemos el Islam, que abarca la parte café que está ahí pintada, pues naturalmente en los países como Irán, Irak. Y curiosamente, si ustedes ven, voy a tratar de señalar este país, a ver si llego. Ahí está, ahí estoy en China, ¿verdad? Entonces ahí ya conocemos que este es el gigante europeo. Voy caminando por acá, aquí está Irán, donde hubo una guerra. Si sigo caminando, aquí está un país muy importante que se llama Turquía. Ujú. Este país es muy interesante porque es Asia Menor y ahí es donde predicó Pablo, ¿verdad? Y este país estaba con mucho cristianismo en los primeros 3 siglos, con mucho cristianismo. De hecho, este país, Turquía, ajá, que es un país muy, muy grande, era parte de lo que eran las 7 iglesias del Apocalipsis, imagínense ustedes, era parte de lo que era Éfeso, de la gran lugar donde Pablo predicó y conquistó muchas almas para Cristo. Este lugar ahora es totalmente musulmán, ¿no? Totalmente del Islam. Entonces esto nos ayuda a ver este lugar y bueno, volvamos a, creo que ya en su cuaderno está, en su manual está ya esta ventana 1040 con toda amplitud. Entonces, ahí pueden ustedes analizarla con mayor facilidad. De cualquier manera, ahora mismo voy a hacer una transferencia de este mapa a, a su, a su grupo para que ustedes ya lo tengan. ¿De acuerdísimo? En color. Es posible que esto les ayude un poquito a ver más los países. Aquí en la sombrita esta no me permite leer con tanta claridad en la copia que tengo del manual en blanco y negro sobre papel, pero a lo mejor esta copia les puede ayudar un poquito más, ¿verdad? Un poquito más a ver los países porque es muy interesante y ahorita vamos a ver no tanto los países como lo mencioné, pero más bien sus características, ¿de acuerdo? Sus características. Entonces, eh, ahí ya quedó esto y vamos ahí con el siguiente. Ventana 1040. Sin ver. No es pesado, es un mapita chiquito. Espero que en su celular se vea bien o en su computadora. Ahí estamos listos. Bien, sigamos con nuestra clase y ahora sí quito el anclaje para platicar con ustedes un poquito del tema y vernos los cuadritos todos. Ahora sí ya los veo, estaban ahí escondidos. Preguntas, comentarios, este, aportaciones, ¿qué les parece esta ventana? ¿Quién conocía esta ventana? Creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Pero ya la conocíamos, pero ¿qué les parece? ¿Qué impresión tienen de esto? Que haya
una parte que sea la mitad de las personas, de estos 8 billones o 8.000 millones de personas que profesan una religión que no es el cristianismo. Y nota, cuando digo la mitad, estoy incluyendo a todo el cristianismo social. ¿Qué es el cristianismo desde la sociología? Todos los que ven a Jesús como su meta, incluyendo católicos romanos, cristianos, protestantes, anglicanos y todos los demás. Hay religiones muy, muy interesantes como en Rusia, ¿verdad? Allá al norte, ellos no están dentro de la ventana porque ellos tienen la iglesia eh, eh, ortodoxa griega, ¿no? Entonces son muy parecidos, tienen a Jesús como su, pero es toda una tradición y toda una cultura diferente a la nuestra, que si la vemos, uy, nos espantamos. Bueno, eh, ningún comentario al respecto, se aceptan preguntas, comentarios, impresiones, ¿qué les impresiona de esto, de ver la mitad del mundo en otro? ¿Alguien ¿Por qué? quiere? Adelante, Perdón. adelante, Joel, adelante. ¿Por qué no, la ventana no incluye América? Porque da por supuesto que ya está cristianizada, ¿verdad? Puede ser una respuesta la que estás dando, me parece interesante, me parece que es un enfoque interesante. La verdad es que hay un eurocentrismo muy grande en la visión del mundo, entonces el mundo se ve desde Europa. Se considera que América, el 80% son católicos, ¿no? Es la religión mayoritaria y el otro 10% son evangélicos, por lo menos así lo muestran, aunque hay países o nuestro mismo país, vamos a ver datos más adelante de estos, pero creo que la razón principal, aunque esta razón que estás analizando me parece muy válida y muy buena, que nos consideran ya cristianos, también es esta visión del mundo eurocentrista, ¿no? Donde todo es parte de Europa y que no hay una concentración muy grande de religiones que no sean cristianas en nuestro país, ¿no? En nuestro país, aunque tenemos eh, las zonas que le llaman zona cero, donde no sea, donde hay personas que no conocen de Jesús, ¿sí? Aquí muy cerca de nuestro estado, hay en las sierras tarahumaras, huicholas o huizárica, lugares que no ha llegado una Biblia para allá, ¿no? Entonces, aunque hay grandes esfuerzos misioneros, y los esfuerzos misioneros de veras son esfuerzos misioneros. En esta semana supimos de una familia misionera que iba con los huizárica, que nosotros conocemos como huicholes, y tuvieron un accidente porque las carreteras son terribles para allá, los caminos son terribles. Tuvieron un accidente y la hermana perdió su pierna. Entonces es parte de la realidad que está tan cerca de nosotros y son misioneros que van dispuestos a dar la vida, ¿no? Entonces es todo un proceso la misión. Por eso Samuel decía, pues mucho de este trabajo ha sido con la sangre misma de los misioneros. Entonces, si no hay otro comentario, seguimos en nuestro manual. Vamos a ver ahí cómo interrumpimos. Algunos de los problemas de la ventana 1040 son el hambre, la enfermedad, desastre económico, la persecución religiosa, el turbulentos político de gobiernos muy inestables y condiciones insuficientes de vida. Pero muy por encima de todo esto está la necesidad del Evangelio de Cristo. Tenemos luego la ventana 1040 que les hablé y viene una descripción de las cosas que suceden ahí. ¿Quién me quiere ayudar con los primeros tres? Y ahí los analizamos rápidamente. Dice dentro de esta ventana 1040 están. Adelante, Joel. La mayoría de las etnias no alcanzadas del mundo. 2/3 de la población mundial, aunque solo 1/3 de la tierra continental del mundo. La ventana 1040 define los centros de las regiones principales no cristianas del mundo: tribal, hindú, secular, musulmán y budista. ¿Dudas sobre este tipo de religiones? Creo que las hemos oído, no vamos a analizar aquí mucho, simplemente eh, analizaremos la primera, que me parece interesante definirla bien, ya que el manual la define como tribal. Las religiones tribales son las de los pueblos originarios y su característica desde la sociología es que son animistas, de la palabra ánimas.
aquí en Jalisco tenemos las ánimas, ¿verdad? Las ánimas de Sayula. Ánimas significan de las cosas, personas muertas, pero más allá el animismo tiene que ver con que cada objeto, mi tacita de café, aquí de color rojo con blanco, puede tener un ánima dentro, ¿verdad? El animismo es una forma que tenían nuestros pueblos originarios aquí en nuestro país, donde a cada cosa le daban una importancia o un ánima. Por eso, por ejemplo, en África, me contaba una persona de allá que lo más cómodo para reunirse es abajo de uno de esos grandes árboles que dan gran sombra en medio de un calor intensísimo, ¿no? Pero que a veces no lo hacen y prefieren construir templos porque ellos piensan, las personas, que en el árbol hay espíritus y por eso se mueve el árbol, ¿no? Entonces ese es el animismo, cada objeto. Pero muchos cristianismos de diferentes tradiciones a veces son muy animistas, ¿no? Entonces le echamos la culpa a los chamucos por ahí, pero bueno, ya ese es asunto de otro, harina de otro costal, diría mi abuela, y no entraremos en eso, pero sí cuidemos que no seamos tan animistas. Naturalmente, tenemos que entender que hay y aquí la misma lección lo dice, hay un poder del mal que no se deja vencer y por eso está enquistado en esos lugares, pero no que las cosas tengan espíritus, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos que tener cuidado con eso. Eh, las cosas son cosas y los espíritus son espíritus y están ahí divididos entre lo material y lo espiritual. Por eso Pablo dice con mucha razón, hay cosas materiales y cosas espirituales, ¿verdad? No podemos estar viendo las cosas así. Bien, entonces esos tres asuntos ya los vimos. ¿Quién me lee los siguientes tres? Por favor. Ahora somos poquitos, así que vamos leyendo rapidísimamente. Eli, por favor. Y luego no sé si Hilda está sola, Eli, con ningún compañero ahí de la clase, no, ¿verdad? Estoy No, sola. ni Hilda, para no dejar a nadie fuera, ¿verdad? Me avisan Claro. si hay más alumnos ahí a las bambalinas. Adelante, por favor, Eli. Ok. 865 millones de musulmanes no alcanzados o seguidores islámicos en 3.330 subagrupaciones culturales. Creo que son 3.330 Ujú. subagrupaciones culturales. 550 millones de hindús no alcanzados en 1.660 subgrupos culturales. 150 millones de chinos no alcanzados en 830 grupos. Imagínense toda esta cantidad. Con los chinos nos queda para dar y sobra, ¿verdad? La cantidad. ¿Sí? 550 millones, ¿verdad? Y de hindús y 150 millones de chinos. Wow, y ahí estamos totalmente rebasados. Voy a seguir antes de darle a Hilda la palabra, voy a seguir con los números. Dice, eh, 275 millones de budistas no alcanzados en 900 grupos, están como divididos en grupos. Y por último, vean ustedes ahí la parte que dice 2.550 grupos tribales, que son principalmente, aquí está la palabra que mencionamos hace rato, ¿verdad? Como tribales animistas, no alcanzados, con una población total de 140 millones, ¿verdad? Aquí lo que nos sobra es gente. Es increíble la cantidad de gente que hay en estos lugares. Ahora sí, Hilda, ¿estás en posibilidades de leer? Ok, adelante, Hilda, por favor, con los dos que nos quedan en el renglón, en los últimos dos de la página 10. ¿Sí me escuchan? Muy bien. Ok. 275 millones de budistas no alcanzados en 900 grupos, 2.550 grupos tribales que son principalmente animistas, no alcanzados con una población total de 140 millones. Adelante con los otros dos, por favor, de una vez para terminar la página 10. Este, formando un grupo más pequeño no alcanzados, aunque importante, son los 17 millones de judíos dispersados a través de 134 países.
8 en cada 10 habitantes de lo más pobres del mundo, aguantando la calidad más baja de la vida de todo el mundo. Gracias, gracias. Vean ustedes cómo esta parte nos va guiando, que también hay un grupo de judíos esparcidos por todo el mundo que tampoco confiesan a Jesús como su Salvador. Es decir, este grupo de judíos, que aunque no es grande, es importante, pero sí son 17 millones, y estos sufren gran opresión, exceptuando a los judíos, de pobreza y demás. La página 11 empieza diciéndonos solamente el 8% de la fuerza misionera del mundo y el 0.01% de los ingresos de los cristianos del mundo. Solamente esto hace el esfuerzo para esta ventana 1040, o sea, un mínimo. Pero bueno que es saber que uno de nuestros hermanos que estuvieron en Centro Mateo, hermano Brian y su esposa con su hijo están ya en esta región, en Turquía, precisamente haciendo misión. ¿Cómo hacen misión ellos? Fíjense qué interesante. Hacen misión yendo a hacer un trabajo específico como dentistas, como maestros, como instructores, como enseñar inglés, y ahí aprovechan para en lo personal compartir el evangelio. No pueden hacer campañas misioneras, no pueden predicar, so pena de muerte. Y ahora sí, como dicen mis nietas, literal. O sea, no de a mentiritas, ¿verdad? Ahí sí verdaderamente están sufriendo por el Evangelio, no como cuando nosotros vamos a predicar a Cancún, ¿verdad? Allá sufriendo por el Evangelio en Cancún, no, así no. Eso es verdaderamente una cosa importante de esto. ¿Por qué va tan poca gente? Una de nuestras miembros de iglesia, hija de nuestro hermano eh, eh, este, Héctor, hace unos años fue con Joan a Turquía precisamente a una convención y dice Héctor que le impactó mucho cuando le dieron a él y a su esposa a firmar el papel donde decía que estaban dispuestos a que ella no regresara si era muerta ya. Esto es terrible, ¿no? Por eso es que casi no va. En tiempos de que se iba en barco a estos lugares, entre el equipaje, entre las cosas que le pedían a la gente que era misionera, es que llevara su ataúd. Qué grueso, ¿no? Qué fuerte está esto. Qué difícil es hacer misión. Ahora, pues naturalmente los medios de comunicación, muchas cosas nos ayudan mucho, pero de los 55 países menos evangelizados, el 97% de su población vive dentro de la ventana 1040. Entonces, esta es la razón también por la cual, por lo menos en números estadísticos, desde acuerdo a la sociología, eh, nos marca esta ventana 1040. Recordemos ahí mucho que eh, para el mundo cristiano es cualquier persona. De hecho, los musulmanes no hacen diferencia entre protestantes, evangélicos, pentecostales, mucho menos anabautistas, ¿no? Ellos simplemente dicen son cristianos. De esta manera son cristianos. ¿De acuerdísimo? Bueno, si alguien quiere interrumpir la clase, adelante, me pregunta de lo que estamos, ¿no? Puede interrumpir porque como subo mi así con letras grandotas para leer, pues a veces les tapo las caras y no los veo. Pero si alguien quiere, nomás abre su micrófono, dejen, los veo, nomás abre su micrófono. Miren, ya se me fueron para otro lado. Permítanme recuperarlos. Acá está. Ok, entonces ahí estamos y vámonos con nuestro... Ahí estoy, ahora sí ya los tengo. Entonces ahí vamos. ¿Sí? ¿Qué sigue ahí? Dice la ventana 1040. Nos encara con varias consideraciones importantes. Vamos a ver las 7 consideraciones importantes. De la misma manera vamos a leer, Joel nos lee las primeras 2, luego y Eli, seguimos en la misma orden, la 3 y la 4, y por último Hilda nos lee la quinta y sexta, dejando la séptima
para a cerrar con este comentario. Adelante, la leemos así de corrido sin que yo les indique, por favor. Primera y segunda, tercera, cuarta. Primero, el significado histórico y bíblico. Segundo, los países menos evangelizados. Tercero, el dominio de 3 bloques religiosos. Cuarto, la preponderancia del pobre. Quinto, los grupos etnolingüísticos no alcanzados. Sexto, las megaciudades menos evangelizadas. Y séptimo, la fortaleza de Satanás dentro de la ventana 1040. O sea, tremenda circunstancia viajar a estos países, ¿verdad? Son muy exóticos, pero todo esto tiene. Hacemos una breve aclaración del asunto. Cuando les hablaba del significado histórico y bíblico es lo que les hablaba de Turquía, ¿no? Lugares que fueron totalmente evangelizados, que ahora están tomados por los no cristianos. Cuando hablamos del dominio de 3 bloques religiosos, son los que vimos en ese mapita que les he enviado al grupo. Y por último tenemos el grupo etnolingüístico no alcanzado, es decir, son lugares donde yo puedo tener muchas ganas de ir a predicar, pero ellos no hablan el idioma. Y vamos a ver la otra parte, que es lo transcultural, que va a ser algo muy interesante en este curso de misiones, ¿verdad? Entonces vamos ya bien caminando, bien hacia los retos para completar la gran comisión. Retos espirituales. Satanás no se rinde sin haber peleado la batalla, punto y aparte. Aunque Satanás está vencido, aunque su fin ya está establecido, él, mientras estemos en este presente siglo, como lo dice Pablo, luchará por destruir la obra de Dios en la vida de las personas. Ya la obra de Cristo es suficiente para los que somos salvos y vivimos dentro de la gracia, y como dice por ahí el libro de Filipenses, debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que Él ha preparado de antemano las buenas obras en las cuales podemos vivir. Y vivir de esta manera nos hace saber que estamos en el camino, de acuerdo a lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 4, en sus últimos 2 versículos, que dice que lo único que nos pide es que no nos salgamos del camino. Entonces, ya el camino fue preparado, ahora nuestro trabajo es no salirnos del camino, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que tener como seguridad de nuestra salvación, pero sabiendo que nuestro enemigo está ahí dispuesto a atacar la obra de Dios, y la ataca, pues naturalmente a través de todas las cosas oscuras que vemos, y no salirnos del camino es no meternos en estas cosas. El cristiano no es tonto, él sabe cuáles son las cosas que le atañen y le afectan, y debe estar atento a esto, ¿verdad? Ese es el temor y temblor que dice la palabra, que dice que tenemos que estar siempre ocupados. Me parece muy chistoso que algunos cuando leen, me ha tocado que alguien lee la Biblia y le pido que lea y dice preocupados, y yo no sé dónde andan el ¿verdad? Pero en la Biblia, si leen ustedes ahí el pasaje, dice ocupados, ¿verdad? Y por otro lado, también a veces llegan a decir que guardes tu salvación con temor. Yo no he leído guardar, sino ocuparse. Ocuparse es diferente a estar escondiendo algo como si te lo fueran a robar. Ocuparte es a una acción, ¿verdad? Una acción es un verbo de acción, de hacer las cosas, de caminar en la obra de Dios. Entonces Satanás está ahí dispuesto a hacer esto. Ahora, los retos para completar esta gran comisión, pues es parte de esto, darnos cuenta que en el siglo XX hay huestes de maldad. Más cristianos fueron hechos mártires en el siglo XX que en toda la iglesia del pasado, ¿verdad? Es decir, si vamos allá, estamos conscientes de que estamos dispuestos a morir, ¿verdad? Estamos dispuestos a sufrir por el Evangelio. La palabra en el Nuevo Testamento, cuando utiliza la palabra testigo, utiliza la palabra griega martirius, mártir, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra interesante aquí. Oposición religiosa. No, me salté uno, ¿verdad? Aumento de la población. Aquí es donde les decía, hoy somos más de 7.000 millones de personas. Actualmente estamos
estrenando la novedad que con todo y pandemia casi llegamos a los 8.000 millones de personas en el mundo. Si pudiéramos ver el rostro de una persona por segundo, nos tomarían 222 años para mirar a todos, así como ven los niños el scrollean, ¿no? El celular, así por un segundo nos tomaría 222 años para mirar a todos. Imagínense cuánto nos tomaría hablar de Jesús a cada uno de ellos. Así que tenemos que hacer misión y trabajar en la misión lo mejor posible, ¿no? Lo mejor posible. Trabajar en la misión de lo mejor posible nos lleva a aquella parábola en los evangelios que nos dice que una parte cayó en buena tierra, otra en espinos y una cayó en buena tierra. Y un hermano hacía la pregunta, ¿y por qué no sembramos solamente en buena tierra? Bueno, esas son las estrategias evangelísticas que debemos tomar. Vamos a ver un curso de evangelismo también. Entonces vamos ahí adelante. La oposición religiosa, la que me quería brincar el anterior. Eh, las grandes religiones están cerradas al evangelio. Muchos bajo amenaza de muerte o persecución por imposición política de regímenes no democráticos. Por esto son muy difíciles su penetración. Es decir, no hay manera de entrar en esos lugares. Luego, hay barreras geográficas, dice, las personas no evangelizadas viven generalmente en lugares remotos, con climas difíciles, con dificultades de acceso o son nómadas, están en constante peligro de moverse. Mi hija vive, ustedes algunos saben que vive en África, en la parte sur de África, frente a la isla de Madagascar, y ella vive en el segundo ciudad que se llama Beira, y hay unos hermanos menonitas al norte de Mozambique, y cuando ellos fueron a visitar a estos hermanos menonitas, la distancia era como de aquí a la Ciudad de México, más o menos en kilómetros, pero el lugar donde iban a llegar no había carreteras, o sea, no hay autobús. Tienen que ir en tren y hace 14 horas. Y solo hay primera clase, que es acostados, así en una tabla, o de pie, que es segunda clase. Entonces, imagínense lo difícil que son estas circunstancias en un país que no está dentro de esta ventana. Es un país donde fue colonizado por los portugueses y fue evangelizado por los anglicanos o episcopales, y la mayoría tienen religiones cristianas, ¿no? Aunque hay muchas religiones tribales, muchas costumbres que permanecen ahí. Pues imagínense la diferencia, la dificultad geográfica para evangelizar ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos facilidades increíbles, ¿no? Realmente teniendo un país tan grande tenemos y diferentes geografías, pero aún así tenemos en cuenta los pueblos originarios que aún viven en lugares remotos donde no es fácil el acceso. El problema lingüístico, la mayoría de los no evangelizados son personas iletradas que aprenden de manera oral, que no tienen escrito su lenguaje y sufren de una gran confusión terminológica. Es decir, para ellos es complicado hablar de la sangre de Cristo, pues es algo muy difícil para ellos. Imagínense este concepto en una mentalidad más dentro de la naturaleza, dentro de culturas que transmiten oralmente las cosas, pero Pablo se animó a escribir cartas en un mundo donde solamente el 5% de las personas podían leer el griego. Eran analfabetos totalmente. De tal manera que buscaban a alguien que supiera leer y la leía toda la iglesia. Por eso dice, por favor, pásense a la otra iglesia y lean la carta, ¿no? Es decir, no era cartas, bueno, sí escribe cartas a personas que leían como sus ayudantes, pero Tito, Timoteo, pero el mismo Filemón, que era un pastor que tiene que recibir al famoso Onésimo, pero esto no quiere decir que había mucha cultura en este tiempo. Bueno, pues ese es el reto cultural y el reto eclesiástico.
¿Alguien me ayuda a leer el reto eclesiástico mientras tomo un traguito de... Adelante, Eli, por favor. El reto eclesiástico. Como vimos atrás, el desequilibrio en la distribución de los misioneros y los recursos económicos es uno de los obstáculos internos que debemos resolver. Además, muchas iglesias y denominaciones no consideran como parte de su misión el llevar al evangelio a todas las criaturas y a todas las naciones de la tierra. Ese es el reto eclesiástico. Es decir, si tenemos 1000 personas que queremos mandar a misión, 500 quieren ir a Cancún, 500 quieren ir a Nueva Orleans, ¿verdad? Y uno quiere ir, o 499, y uno quiere ir adelante, güey. Evangelizar en Cancún no es fácil. Ah, ok. Qué Hay, bueno. hay, hay una zona, bueno, porque yo ya estuve ahí, Ajá, cuéntanos, por en favor. la Isla Mujeres, zona continental, Ajá. hay casitas de palitos con corcholatas y Sí, lámina sí, sí, y no tienen agua potable, no tienen electricidad, no tienen drenaje, sacan el agua de unos como cenotes, pero no de los que pasan en la tele, sí, 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 unos donde tienen tlacuaches y ratas y gatos sí, sí, muertos. sí, sí. Digo, porque yo ya estuve ahí y sé que no es tan fácil. A 45 minutos del centro de Cancún está ahí, Así la es. zona así. Entonces, Sí, parece, bueno, los gringos, algunos norteamericanos me decían que parecía Cancún, digo que Cancún parecía la Florida, parecía Miami, la zona turística, pero la zona esta, pues decían que parecía África. Bueno, así así lo es. decían, ¿verdad? Literalmente, y Sí, sí sí. era así. Sí, te entiendo perfectamente. Seguramente los misioneros que quieren ir, los 500 quieren ir a la zona turística, ¿verdad? No saben que existe esa parte. Igual que Acapulco, hay una parte difícil, igual que todo, ¿no? A mayor desarrollo, mayor márgenes o zonas de pobreza, ¿no? Aquí lo tenemos en Guadalajara. Gracias por tu comentario, muy interesante. Sí debe ser difícil evangelizar esas áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque, miren, cuando uno va de misionero a evangelizar, tiene que comer lo que le dan, ¿verdad? Y si le sacan agua de ese cenote que tenía animalitos, pues va a tener que tomársela en el nombre. Toda cosa mortífera tomarás y no te hará daño, ¿verdad? Vas a tener que orar con mucha fe, porque la disentería puede atacarte inmediatamente, ¿no? Bueno, entonces, gracias. Esta es una razón. Que el reto no es tan sencillo porque la iglesia destina recursos para otras cosas menos para esto. Eh, cuento aquí siempre y lo tengo aquí anotado. Déjenme ver cómo ando de hora. Sí, todavía tenemos. ¿No se me han dormido? A ver, los ojos abiertos. ¿Sí? Ah, ok, bueno. Vamos a levantar las manos. Ayúdenme porque ya mis manos se muevo el mouse, ¿verdad? Vean ustedes aquí cómo estamos. Vamos a hacer acá, vamos a agarrar acá la espalda, ¿verdad? Por atrás de nuestras manos. Vamos a sobarnos aquí la pancita. Al fin no nos vemos todos, ¿verdad? Yo no me veo. Pero ahí, ya. Bueno, vean, ustedes pueden pararse también. Gracias, Ida, para estar ahí más cómodos un ratito porque cumplimos una hora y a la hora el maestro empieza a hablar incoherencias y ya no lo oyen los alumnos. Ok, bien. Tráiganse su tacita de café, de agua. Mi estimado pastor Juan Higel, maestro mío, contaba que su hijo se fue de misión a Sudamérica, o como decimos los mexicanos, a donde le Sudamérica, ¿verdad? Y entonces ahí en Sudamérica, él estaba en un poblado, en un lugar de estos que es, no en Bolivia, ¿verdad? Pero en estos lugares donde, como lo contaba bien Joel, era muy difícil. Las personas vivían de la agricultura, pero no había agua más que la que caía en temporal de lluvia, cuando llegaban los monzones. Y él estaba haciendo misión ahí y estaba trabajando con esas personas. No pensaban en construir un templo. La iglesia era una verdadera comunidad de fe, donde se ayudaban unos a otros y después de estar un tiempo ahí, vino un año de sequía. Para ellos era terrible.
Y este hermano misionero lo que se le ocurre es, la iglesia lo había mandado de Estados Unidos, de un lugar de Estados Unidos, una iglesia X, Y y Z, y le escribe una carta en este tiempo. La historia me la contó hace 30 años que yo estudié, así que ya tenía tiempo esta historia, estamos hablando más de 50 años, no había más que enviar una carta. Así que se apresuró a poner un timbre postal, mandar al de la bicicleta al pueblo donde había correo y enviar la carta. Ya había tiempo de seca, se le iban a pasar muy mal y él pedía en esta carta una ayuda para la misión, para que sobrevivieran esta temporada de secas. Al regresar la carta, la respuesta, llega el de la bicicleta, lo mandan a ver si había correo, regresa, esta parte de la bicicleta es cuento mío, ¿verdad? Eso no lo contó Juan, pero regresa la carta y dice Juan Hill que al leer la carta decía lo siguiente: mi estimado hermano fulanito de tal, era el nombre del hijo, fulanito de tal, así le pusieron, que quieren, ¿verdad? Entonces, mi estimado fulanito de tal, lamentamos mucho por la situación por la que está pasando la comunidad de fe donde tú estás haciendo misión. Desafortunadamente, tu carta llegó un día después que nuestro presupuesto fue asignado para construir un gimnasio y una alberca. Les mandamos un abrazo y la bendición de Dios. Qué terrible, ¿no? Que se asigne el recurso para cosas que no son la misión, que no son la misión. Esto nos va a hablar y lo vamos a hablar más adelante cuando nuestras iglesias hacen misión hacia adentro, no hacia afuera. Esta vamos a mencionarlo varias veces dentro de este curso. Cuando nuestras iglesias hacen misión hacia adentro, es decir, engordan, ¿no? Engordan, pero no hacen misión hacia afuera. Por eso este reto es mayúsculo, ¿no? Este reto es mayúsculo. Voy a seguir porque aún me queda un tiempo más para seguir. Quisiera avanzar bastante, pero no me va a ser posible todo lo que quiero. Pero en resumen, así nos quedamos ahí, ¿verdad? Díganme si nos quedamos ahí. Sí, ¿verdad? Reto eclesiástico. Sí, ¿verdad? No los veo, perdón. ¿Sí? Ok. En resumen, en la actualidad la misión tiene tres barreras fundamentales para hacer llegar el mensaje a los pueblos no alcanzados. La letra A. ¿Nos ayudas, Joel, con la letra A? No te vi. Ay, sí, ahí estás. Barreras políticas o gubernamentales. En varios países, principalmente los que están en la ventana 1040, existen leyes que directamente prohíben la predicación del Evangelio. Estos países inclusive contemplan en su legislación castigos tanto para aquel que intente convertir a un ciudadano local como para aquellos quienes sean sorprendidos profesando una fe diferente a la que establece la ley en turno. En dichos países, la predicación del Evangelio es humanamente imposible. Ejemplo, Corea del Norte y la mayoría de los países musulmanes. Ok, gracias, Joel. Vean ustedes aquí. Bueno, esta parte es interesante. Es interesante como, por ejemplo, Corea del Norte, tomo el ejemplo, ahí está súper prohibido predicar el Evangelio. He comentado con algunos grupos, posiblemente ya lo he comentado cuando doy clases con ustedes, cómo se las ingenian para hacer aplicaciones para sus celulares de ellos, ¿verdad? Donde las aplicaciones tienen que ver con crear cerámica, por ejemplo, cómo hacer tazas de cerámica. Ya mandan esa aplicación y los hermanos ya saben que si esa aplicación que va del extranjero tiene ahí porciones de la palabra de Dios en medio de lo que les mandan, ¿no? Es la manera que hacen para evangelizar. Imagínense ustedes, nosotros acá tan conchas con nuestra Biblia, ¿verdad? En la mano, la leemos cuando queremos, no por obligación. Ellos tienen hambre de tener palabra de Dios en sus vidas, ¿no? Entonces debemos ser conscientes de esto y esta barrera es muy interesante. Esta es la barrera política y gubernamental. No hay permiso para predicar el Evangelio. ¿Nos ayudas, Hilda, con el siguiente parrafito? Pero antes déjame comentar
lo siguiente en esto que estamos viendo. Ahorita vas preparando la lectura mientras yo comento esto. ¿Qué es esto de que los países contemplan legislaciones? Es decir, los gobiernos modernos están adaptados a la forma de gobierno de la mayoría. Ujú. Es lo que estamos viendo en nuestro país. Los cristianos no debemos vivir de acuerdo a leyes que sean contrarias a la voluntad de Dios. Esta es una discusión ética muy interesante porque entonces el cristiano debe obedecer o desobedecer la palabra de Dios, ¿no? Y más o menos lo resuelve el libro de Tito en su capítulo 3. No voy a predicar ahora, simplemente me parece interesante verlo. Tito es después de las cartas de Timoteo. Y vean ustedes cómo Tito, que es como un resumen de esto muy interesante, eh, empieza precisamente con este 3:1, ¿verdad? 3:1. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Vean ustedes cómo aquí está el atenuante de la ley. Dice que se sujeten, sí, que estén obedientes, que estén dispuestos a toda buena obra. Si el gobierno dice, ahora vas a poder matar a tu vecino si te roba una vaca, pues esa no es una buena obra, ¿verdad? Aquí en este versículo está muy claro cuál es nuestra, nuestra forma en Tito 3:1, aunque Pablo lo explica bien en Romanos 13 con mucha claridad, eh, porque si lo lee uno con atención está diciendo exactamente lo mismo, es parte de ser ciudadano del reino. Lo vamos a tomar más adelante, pero vamos por favor, Hilda, ¿nos ayudas con la B? Pasa hasta el otro Sí. lado, 2 renglones del otro lado. Ah, sí, sí. Barreras culturales. Existen otros países que aunque no contemplen leyes muy estrictas contra la predicación del evangelio, están muy condicionados por sus costumbres culturales. Esto llega a tal punto que profesar una distinta a la suya es considerada una afrenta a sus costumbres y no solo a sus creencias mismas. En estos pueblos la religión está mezclada directamente con su cultura y cambiar de creencia no solo prestaría a cambiar sus hábitos religiosos, sino cambiar toda su identidad cultural. Ejemplo, India. No, interesante la India y es un punto muy interesante, aunque tengo una referencia más cercana que es mi yerno que está en África y allá en Mozambique, siendo él de la iglesia originalmente episcopal, aunque ahora está pues iniciando una misión anabautista. Él, por ejemplo, en su iglesia tuvo un choque muy fuerte porque en noviembre pasado ellos festejan el Día de Muertos y las personas pueden llevarle a hablar con sus muertos y les dan dinero a los pastores para que hagan misas para sus muertos. Y entonces él se opuso a esto y tuvo un choque cultural muy fuerte. ¿Por qué? Por la cultura. La cultura hay una lucha entre la cultura del mundo y la cultura del reino, y la cultura del mundo va penetrando la cultura del reino en muchas áreas, ¿no? Entonces ahí está este punto. Gracias, Hilda. Entonces pasamos me vas preparando la lectura, por favor, Eli, las barreras religiosas, y con esto vamos a pasar ya a la letra C, por favor. Ok. Barreras religiosas. La mayoría de las demás religiones distintas al cristianismo poseen una mayor devoción y disciplina en la profesión de su fe. Es decir, sus creencias religiosas marcan por completo su estilo de vida. Y sumado a eso, hay una completa convicción de lo que creen y profesan, pues no solo está en su creencia, sino lo han convertido en su estilo de vida.
A menudo estas creencias ya concebidas están muy arraigadas en en la persona, lo cual hace difícil cambiar su cosmovisión con respecto a la figura de un Salvador. El Gracias. concepto del pecado y el concepto de la eternidad, por ejemplo, el budismo. Sí, la cosmovisión es de donde, cómo vemos el mundo, a través de los lentes que vemos el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, la cosmovisión de nuestros pueblos originarios era que eh, nosotros habíamos salido de la tierra, ¿verdad? Y que crecíamos, éramos la gente de la tierra, pues salíamos directamente de la tierra. Esta es una cosmovisión de cómo vemos el mundo y que el mundo era solamente lo que ellos conocían, no alcanzaban a viajar o conocer por sus ojos, ¿verdad? Por ejemplo, una cosmovisión de los pueblos europeos antes de la conquista de América era que el mundo terminaba en su propio, en su mar, ahí terminaba el mundo, era prácticamente plano y ahí termina. Eso se llama cosmovisión, como vemos. Nosotros también tenemos una cosmovisión del mundo como mexicanos, ¿no? Que es muy interesante, pero no vamos a tocar ahora ese tema. Entonces, esa es la palabra cosmovisión, como vemos nuestro mundo. Exactamente sería la traducción. Y ejemplo, el budismo. El budismo, por ejemplo, ve el mundo de una forma tan particular que nosotros no alcanzamos a entender cómo pueden tener castas, cómo pueden vivir en esa miseria. Y algo muy importante, viven la vida esperando reencarnar. Ujú. Es una cosmovisión diferente. Además, pues no pueden reencarnar no solamente en personas, también pueden reencarnar si regresan en seres más anteriores. Entonces, por eso teniendo tantas vacas se mueren de hambre porque no comen la carne de las vacas, ¿no? Ese es el ejemplo clásico de una cosmovisión. Es decir, te rige tu propia vida. Ahora sí vamos a la parte C, si les parece, y ahí vamos a ir. Son ya incisos chiquitos que vamos a ir analizando poco a poco. Letra C, la iglesia local y su desafío en la misión. Cuando hablamos sobre la misión, primeramente estamos hablando de la misión de Dios y utiliza la palabra latina para misión de Dios, mission Dei, ¿verdad? Mission Dei, la misión de Dios. Dios es un Dios misionero. Esta oración pequeñita, así con su sujeto, verbo y complemento, es importantísima. Dios es un Dios misionero. La misión existe simplemente porque Dios ama a las personas. Dios quiere rescatar a la humanidad de su deshumanización en lo moral, espiritual, físico, intelectual, social, económico, político y cultural, en todas estas áreas. Es decir, nos habla de una misión y aquí pongan ahí en su manual una palabra que se puso de moda por René Padilla en el siglo pasado, amigo de Samuel Escobar, que leímos hace unos días, él era su editor, y don René decía lo siguiente, la misión es integral, ¿verdad? La misión es integral. Algunas personas o personas que hablan el inglés traducen esta palabra integral como holística, la misión holística, pero holística es una palabra que se ha utilizado para hablar de algunas religiones aquí en nuestra Latinoamérica, así que preferimos usar la palabra integral. ¿Qué significa la misión integral? Que Dios no solamente salva el alma, nos salva completamente de la deshumanización moral, espiritual, física, intelectual, social, económica, política y cultural. Es decir, la misión es integral. La misión es integral, nos Y convierte. económica también, ¿Perdón? y económica también. Sí, aquí cuando está diciendo económica, social y económica, ¿no? Es decir, ejemplo claro de esto, aunque algunos sociólogos que han estudiado el fenómeno no le dan tanto peso a esto, pero por ejemplo en nuestro país la primera oleada de evangelio llegó a las clases medias y medias bajas, que somos el gran porcentaje de las personas, y incluso a la clase pobre, muy pobre, y en una generación o dos generaciones, estas generaciones se volvieron generaciones donde ya tenían estudios, donde ya habían cambiado de clase social. ¿Por qué? Pues
no se gastaba ya en vino, no se gastaba en cigarros, leían, ¿verdad? La Biblia. La persona que lee la Biblia es una persona que sabe leer, que le gusta leer, que le gusta estudiar, investigar. Todo esto hizo un cambio socioeconómico en la estrato eh, cristiano, aunque no solamente en estas áreas entró el cristianismo, pero entró en la mayoría, siendo la mayoría de esto, pues el Evangelio hizo un boom en los años 30, 40 sobre esta clase social o estrato social. ¿Y qué pasó? Pues en los años 70, 80, muchos de estos nietos de esos primeros cristianos ya estaban en la universidad y en puestos de gobierno o puestos ejecutivos en empresas. No hizo un cambio y ese es un cambio. Por un lado, por otro lado, tenemos que ver la obra milagrosa de Dios en la bendición de Dios en nuestras vidas, ¿no? Eso es algo inherente, aunque Él nos da únicamente lo suficiente, y lo suficiente es muchísimo, ¿verdad? Pero nos lo da así, ¿verdad? No nos da más de lo que necesitamos, como dice Pablo, estoy acostumbrado a tener y no tener, pero la bendición de Dios está ahí, manifiesta en nuestras vidas, pero no solamente en eso, vean todas las áreas que tiene ahí. Lo moral, somos personas éticamente diferentes a los demás, en lo espiritual, naturalmente, somos personas con espiritualidad, físico, nuestro cuidado físico, nuestra manera de ser cambia, ¿verdad? Intelectual, social, económico, político y cultural. Aunque aquí aplica aquello que dice Pablo en 1 Corintios, que cada quien como llegó a Cristo así se quede. Y esto no es una maldición para los que eran esclavistas, aunque fue dicho en este sentido. Tiene que ver mucho que algunos llegan tarde al Evangelio y llegan con mucha resaca, ¿no? Entonces estas personas pues ya llegan con algunas cosas que vienen arrastrando y pues así vemos cómo eh, viven esta vida con las consecuencias de lo que hemos vivido. Cada uno de nosotros pagamos las consecuencias de lo que hemos vivido y esto no es culpa de Dios, es culpa de lo que nosotros hemos sembrado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Esta palabra es parte de la realidad de Dios a la humanidad, ¿no? Entonces debemos tener cuidado con no polarizar este sentido de que si llego a Cristo, de tal manera que ya mi físico va a ser buenísimo, ¿verdad? Cuando he tomado Coca-Cola durante 70 años, pues estamos en un problema, ¿no? Entonces tenemos que caminar ahora de acuerdo a lo que Dios nos dice. Por poner solo un ejemplo, ahora los que nos gustó el jarrito de tamarindo, ese que es color ámbar, ¿verdad? Y que deja un frío bueno en la mano cuando toma una la botella, pues también tenemos consecuencias por los jarritos de tamarindo. Pero bueno, seguimos adelante. Este termina con esta. Ah, no, nos falta una frase aquí que es importante. El establecimiento de su reino es la misión de Dios. Repito, el establecimiento de su reino es la misión de Dios. Lo dice aquí adelante, pero lo digo ahora. La iglesia no es el reino de Dios, sino trabaja para el reino de Dios. Esto es importante. El establecimiento del reino de Dios es la misión de Dios. Podemos concebir a la misión como un movimiento, ya no me deja ver, voy a mover, como un movimiento de Dios hacia el mundo, donde la iglesia es un instrumento para esa misión. La iglesia no es ni la misión ni el reino de Dios, es un instrumento para la misión. A veces nos gastamos tanto en la iglesia cuando vivimos una iglesia hacia adentro que no nos damos cuenta que no estamos cumpliendo la misión de la iglesia. ¿Verdad? Imagínense que un carro que es para movernos al trabajo, lo dejamos parado y lo usamos para closet, ¿verdad? Compramos el carro, ¿en qué año estamos? El 24, modelo 2024, eléctrico o híbrido, con toda la tecnología de punta que se estaciona solo, pero decimos, no, yo mejor lo quiero usar para usarlo de ropero, para guardar, para guardar mis plantitas. Se ven muy bien mis plantitas ahí, mis macetitas en el carro se ven muy bonitas. La misión es la misión de Dios y la iglesia no es la misión, sino un instrumento para cumplir la misión. ¿Ok? Entonces, el establecimiento del reino de Dios es la misión. Y aquí leemos abajo
la iglesia tiene el privilegio de participar en lo que Dios está haciendo. La iglesia se encuentra al servicio del movimiento de Dios hacia el mundo. Esto es importante. Y vamos a ver cuál es la misión abajo hablando del reino de Dios. Aquí es una parte importante. Vamos a ir ahí por parrafitos tranquilamente comentando sobre esto. La interrelación entre iglesia, misión y reino. ¿Cómo se conjuga este trabajo? Interrelación es cómo trabajamos juntos con un propósito específico. Hablar de la iglesia sin hablar de su misión es imposible, aunque hay iglesias que no tienen misión, pero hablar de la iglesia sin hablar de su misión es imposible. La iglesia de Jesucristo vive en misión. Sin misión no hay iglesia. Hablar de la iglesia es hablar de la iglesia enviada al mundo. El problema es que muchas veces la iglesia no se da cuenta de esto. Es decir, no se da cuenta, agrego yo, cuando es una iglesia que hace misión hacia adentro. ¿Por qué no voy de misión? Ah, no, porque pues el hermano que está capacitado para ir a misión es el hermano Panchito. El famoso hermano Panchito es quien está capacitado para ir a misionar. Pero el hermano Panchito es el que dirige, el que predica, ¿verdad? El que da más ofrenda. ¿Cómo lo vamos a mandar a misión si es el que más diezma? Pero el hermano Panchito dice, yo quiero ir de misión. Hermano, no puede ir de misión porque la iglesia dejaría de ser iglesia sin usted. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Las iglesias que piensan hacia adentro están pensando demasiado en ellas mismas y no piensan en la misión. De acuerdo con esto. Entonces, la iglesia, siguiente párrafo, es enviada a compartir el gozo y la esperanza en medio de la tristeza y la angustia de la gente de nuestros tiempos, en particular de los que son pobres o afligidos en cualquier forma. ¿Qué cosas? Díganme unas personas que en este momento estén afligidas, que ustedes conocen. La cantera tiene misión por ahí en una colonia muy importante, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa en esta colonia? En vistas del Centinela, hay ahorita misión de niños Ajá. y a la ciudad allá o están afligidos los niños en realidad porque es una colonia un tanto pobre, por lo cual papá y mamá trabajan y los niños se quedan solos. Imagínense eso, ¿no? Que los niños ni siquiera van a la escuela, se cuida, el grandecito de 6 años cuida al chiquito de 3 años todo el día porque esas son aflicciones, ¿verdad? Hay en nuestro momento, en nuestro país, algo que se llama las personas en tránsito. Las personas en tránsito viajan por razones económicas, políticas, religiosas, de persecución en sus países, y es una gran necesidad, y nosotros podríamos estar evangelizando ahí. Fíjense, no tenemos que ir a Honduras para evangelizar hondureños, vienen aquí para que los evangelicemos, aunque gran porcentaje de ellos son cristianos, una gran porcentaje. Y otras personas son las que están haciendo el trabajo, y otras personas son las que están haciendo la misión, y la iglesia prefiere decir a veces. Vamos a leer después un párrafo muy difícil en nuestro curso, donde la iglesia se desentiende de la misión porque le causa escozor la misión, le causa ansiedad la misión, ¿verdad? Es un problema esto. Llegamos aquí a esta parte, díganme si voy bien, no los veo, pero por aquí me asomo un segundito, el tercer párrafo, ¿verdad? Ay, vamos a ver si todavía los ojos me aguantan, dice, el ministerio y la vida cristiana no pueden ser definidos exclusivamente en términos de predicación, el culto público, el pastoreado, las ofrendas, la asistencia regular a la reunión y ver únicamente a las personas como candidatos a ser ganados. Ser enviado implica que la iglesia es solícita con el mundo y no solamente conquistadora, es decir, aquí está dejando la semilla de algo que llamamos misión transcultural. Hablando de
lugares y de viajes. Hay algo muy curioso con los norteamericanos, que nos mencionaba hace rato Joel, que dicen que hay dos Cancunes, ¿verdad? Y está el África y está el primer mundo de Miami, que Miami también tiene sus partes difíciles, pero bueno, no hablemos de geopolítica ahorita. Y esta parte difícil que les estoy hablando es que los norteamericanos hacen misión sin salir de su país. Viajan por el mundo sin salir de su país, ¿verdad? Llegan a Guadalajara al Holiday Inn, están en una habitación parecida a su habitación, con aire acondicionado, bajan al restaurante donde les venden hamburguesas y hot dogs. Entonces, viajan por el mundo sin salir de su país, que es algo transcultural. Cuando me siento en la banqueta con el indigente y me pongo a platicar cómo le va, cómo vive, cómo duerme, dónde va a refugiarse en la noche, qué pasa cuando llueve. Eso es ser transcultural. Cuando voy a otro lugar y asimilo la cultura del otro lugar, me doy cuenta cómo viven, cómo sufren, eso es transcultural. Es difícil ser transcultural porque hay algo muy importante en nuestra naturaleza humana que nos ha transmitido bien el humanismo, que es contrario al cristianismo, que es el status quo. Es decir, nosotros logramos algo con mucho esfuerzo, mucho trabajo, y que lo que logramos es lo que tenemos, ¿verdad? Y no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar. Y es difícil dejarlo porque es lo que hemos logrado nosotros. Y nosotros nos consideramos en un estatus específico. Pero ser transcultural es venir al mundo. Los dos misioneros que han traído el Evangelio a nuestro país, o los misioneros, muchos que han venido, dos o tres o cuatro, han tenido que venir no en ese sentido de venir a pasear, sino en el sentido de venir a sentarse y vivir la misión, ¿verdad? Yo conozco un amigo, los dos que voy a mencionar, es un amigo de muchos años, ya está en la presencia del Señor, don Federico Tinley. Él era un tabasqueño, se presentaba como tabasqueño, vivió 40 años en Tabasco. Yo lo conocí cerca de los 70 años, había estado 40 años en Tabasco, y un campamento allá de la iglesia presbiteriana tiene su nombre, ¿verdad? Y todos le reconocen como una persona propia de ellos. Era un conciudadano de ellos. Entonces, ir a hacer misión no es ir a hacer un viaje de 8 días a un lugar y luego regresar y ya, es vivir y convivir. El otro, pues nuestro hermano, eh, su esposa y el hermano Trevor, que han estado aquí por muchos años y ellos convivieron, aprendieron el idioma. Eso es ser transcultural, ¿no? Eso es ser transcultural. Es lo que tenemos que aprender. Si nosotros queremos ir a este lugar donde dice, no se me fue el nombre, pero es algo de, se fue la señal, permítame. Ya, de repente me brinca mi guía de clase. Si vamos a este lugar que nos comentó Eli, que es, ¿cómo decías? Coli, no, no es Coli, es Es Vistas del Centinela. Vistas del Centinela. Sí, 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 he cruzado ahí el Centinela y he visto esas casitas por ahí, el bosque. Entonces son lugares tan difíciles, ¿no? El camino se da así, caminando en el bosque, hacia las piedras, hacia el otro lado, y de un lado ves la pobreza y al lado de otro ves ahí las cañadas, ¿no? Entonces es un lugar complicado y ahí está ese lugar como lo menciona. Entonces, ir ahí, pues no solamente es ir y ver y decir, ay, pobrecitos, ¿cómo pueden vivir así? ¿verdad? Vamos, sino es darnos cuenta de esta parte transcultural. Hacer misión ahí sería ser transcultural en este sentido. Eh, me pierdo cuando me voy por otro lado. Bueno, regreso, no me iré al bosque. Me encuentro. Eh, no sé si ya leí este reglamento que dice, el ministerio y la vida cristiana no pueden ser definidas. Ya lo estábamos leyendo, ¿verdad? No solamente no solamente los conquistamos, sino nos somos solidarios con ellos. Es algo más que llamar a los individuos a entrar en la iglesia como una sala de espera del más allá, es decir, conviértete y te va a venir la bendición de Dios y aquí ya vas a estar, sino vamos a atender sus muchas necesidades. Los que han de ser evangelizados están
juntamente con los demás seres humanos sujetos a condiciones sociales, económicas, políticas de este mundo. La iglesia pasa a ser el pueblo de Dios en medio de los acontecimientos mundiales y la comunidad para el mundo. Leo el otro párrafo para hacer una ilustración. Al reconocer que Dios ya está actuando en el mundo, la iglesia no puede ser considerada como el fundamento de la misión, tampoco como la única meta de la misión. La meta final de la iglesia no es la iglesia, sino la gloria del Padre por medio de su Hijo Jesucristo. La iglesia no es el reino de Dios, la iglesia es la tierra, la semilla y la iniciación del reino de Dios. Ahí me detengo para dar un ejemplo muy interesante. Fíjense ustedes que en el primer siglo, cuando empezó el Evangelio, había una manera que los romanos conquistaban. Se llamaba hacer colonias, se llaman colonias romanas. Recuerdan que Pablo llega a una colonia romana, ¿verdad? En Filipos es una colonia romana donde conoce a Lidia, luego es rescatado y bautiza al carcelero de Filipos, ¿verdad? Y entonces ahí, en esta colonia romana, ellos vivían bajo una estructura como una Roma chiquita, ¿sí? Entonces, la iglesia es eso, es una colonia del reino donde nosotros vivimos una experiencia del reino, pero no somos Roma, no somos el reino de Dios, pero esa experiencia de vivir el reino de Dios hace que mi vecina de acá, mi vecina de acá, mi vecina de arriba, verifique cómo puede ser el reino de Dios. Las personas conquistadas decían, mira, qué inteligentes, qué audaces son los romanos. Por eso han conquistado el mundo, porque tienen una ley que los rige. Y se rigen por esa ley. Gracias. De tal manera que de esta manera el reino es multiplicado a través de la colonia del reino. La iglesia llega a ser la colonia del reino. Nosotros debemos ser colonia del reino. Ayúdenme por favor con las tres siguientes. ¿Alguien? Los que nos faltan, por favor. La iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es en la tierra la semilla y la iniciación del reino de Dios. La iglesia es la comunidad del reino y debe exhibir el brillo del reino inminente de Dios y sus valores. Un reino de reconciliación, paz y vida nueva. La iglesia es una comunidad misionera, por lo tanto es la comunidad del Espíritu Santo. Es morada del Espíritu Santo. La iglesia forma parte del movimiento de ese espíritu en ruta hacia el futuro del reino de Dios que ha de venir en Jesucristo. La iglesia, como comunidad misionera, no debe desvincularse del mundo. Debe organizarse de modo que sirva a la sociedad y no separe al creyente de la misma. Lo significante es la misión y no nuestras estructuras. Muy bien. Entonces somos una colonia del reino establecida como comunidad de fe, que somos iglesia no solamente en nuestras propias paredes, sino cada momento de la vida, 24 horas por 7 días somos comunidad y vivimos como colonia del reino, viviendo una estrategia de vida la cual refleja la luz de Dios. Muy bien. Vamos muy bien de tiempo, así que vamos a seguir con esto. Entonces quedó claro el ejemplo de las colonias romanas, ¿verdad? Cómo eran de tal manera colonias romanas que se dividían de esta manera y eran trabajando así. Y dentro de la estructura de la colonia romana estaba algo muy importante que era la casa o las familias romanas que vivían dentro de una palabra griega que se llamaba okos. El okos, o como se escribe en griego, oikos, recuerdan que hay un yogur griego, oikos, significa la casa, ¿verdad? El okos es esta estructura que tenía al pater familia, a los hijos, a la esposa o esposas, hay que decirlo, los hijos, y también tenían algo muy interesante que eran los sirvientes, que eran los que sostenían la casa, ¿verdad?
Y el nombre de los sirvientes era muy interesante. Tenían los que llamaban así eh, diáconos, que eran los que servían en las mesas, ¿verdad? Pero tenían unos arriba de los diáconos que cuidaban la economía de los demás, ¿verdad? Y estos que cuidaban la economía de los demás eran llamados obispoes. ¿Te suena la palabra obispos, verdad? Los obispoes eran estas personas que sobreveían que todo se cumpliera adecuadamente. La iglesia primera era la iglesia que funcionaba por las casas con esta misma estructura. Desafortunadamente, después estos obispos se convirtieron realmente en unos jerarcas, en una jerarquía que no tiene que ver con la forma horizontal de la iglesia, que ya veremos en la próxima clase, porque posiblemente no alcancemos a llegar. Gracias por la lectura de estos 3 puntos. Y vamos ya ahora a la página 12. Se dan cuenta que estas clases no son tan largas de lectura. Podemos casi leerlas. Las clases largas si nos las leemos. Pero vean ustedes aquí, dice algo muy interesante que vamos a notar. Vamos a ver el libro de los Hechos. Perdón. Algo interesante. ¿Me ayudas a leer, por favor, cualquiera de ustedes, del primer parrafito, mientras se me pasa la tos? Ok, yo ayudo. Ayúdame. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, vemos que el Espíritu Santo obliga a la iglesia a reformar sus estructuras. El gran héroe de la misión en este libro es el Espíritu Santo. Es el continuador de la obra de Cristo, donde la iglesia nace, se desarrolla, tiene vigor y da un testimonio eficaz. Gracias, Eli, por rescatarme de este. Vean ustedes cómo en el libro de los Hechos el principal es el Espíritu Santo. En Hechos 1 nos habla de cómo eligen, no lo estoy leyendo, sino estoy narrando, cómo eligen a Matías, y el autor del manual nos dice comparado como el Espíritu Santo elige, fíjense bien, una característica o un don o un ministerio, como lo quieran llamar, como tengan su teología, que es uno que no está registrado por el apóstol Pablo, porque él mismo, yo pienso desde su humildad, no habla de esto, cuando dice en Hechos capítulo 13 que había en Antioquía pastores y maestros, nomás habla de 2 de los que menciona después en, en Efesios 4, que lo vamos a ver más adelante. Dice, y ministrando estos al Señor, orando y ayunando, pues dicho por el Espíritu Santo, separarme a Pablo y Bernabé, lo estoy repitiendo de memoria, pueden leerlo en Hechos 13:1, para la obra del ministerio a la cual los he llamado. Y la obra del ministerio era ser misioneros. La misión es uno de los dones que no está en la Biblia como una profesión o un rango específico, pero está inherente en este capítulo como uno de los dones del Espíritu Santo o como uno de los ministerios dentro de la iglesia. La misión, el ser misionero, ¿verdad? Es la parte principal, vamos a decir, es la piedra angular. Recuerdan que Efesios dice, basado sobre los ministerios apostólico y profético y naturalmente sobre la gran comisión, que era ir y hacer discípulos. En la iglesia no había caminado en ese sentido, estaban muy cómodos, imagínense, ¿verdad? Una persona como Pablo y Bernabé en esta primera salida, pues debió haber sido duro para la iglesia de Antioquía. Aunque había un número grande de personas que estaban como encargados de la iglesia, ellos eran parte de estos y le dice separármelos para enviarlos a la misión. Y es así como orando por ellos los despidieron, ¿verdad? Les dieron lo necesario por ahí y van a hacer su primera misión a la isla del Cobre o a la isla de Chipre. Es así como empieza a trabajar la misión cristiana. Ahora, más adelante nos dice el manual algo muy interesante. Como Hechos 1:8 les llama, vamos a leerlo, porque lo menciona así como muy curioso para recordarnos. Hay pasajes que son así, que podemos recordarlos así.
Y gracias al manual, que es muy didáctico, nos ayuda, porque dice, fíjense bien como en Hechos 1:8 dice lo siguiente, dice, bueno, leo desde el 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, punto y coma, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y los apóstoles se quedaron muy a gusto con decir, somos testigos en Jerusalén. 8:1 nos dice, lo digo ahora casi recordándolo, dice que asolaba Pablo a los cristianos con persecución. Y fueron esparcidos por todo lugar. Si el Espíritu Santo usa a un inconverso hasta ese momento, Saulo de Tarso, para que cumplan la gran comisión. Es lo que nos está diciendo ahí el manual en esos parrafitos que hemos dejado de leer, pero los narro a ustedes de esta manera. Dice, Jerusalén tuvo su momento y su misión, el final del segundo párrafo de la página. Pero ahora se acerca una nueva era y es necesario responder a los no alcanzados, ¿verdad? Y leemos el párrafo, si alguien me lo quiere leer, de Hechos 11, 19 al 21. Después de la muerte de Esteban, ahí está en su, no tienen que ir a la Biblia, está ahí en su manual. ¿Quién lo tiene por ahí en el manual? Adelante, Eli, no sé quién. Después de Ah, la muerte de Esteban, comenzaron a perseguir a los creyentes, por lo que algunos tuvieron que huir a Finicia y a Chipre y Antioquía. Allí anunciaron a los judíos el mensaje del Evangelio, pero no a los demás. Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos, anunciándoles las buenas noticias acerca de Jesús. El Señor, el poder del Señor estaba con ellos, y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el Señor. Hechos 11, 19, 21. es un resumen encapsulado de lo que es todo el libro, ¿verdad? Y todo lo que son las epístolas de Pablo. Es la historia de la iglesia primera que sale del judaísmo, es un hito importante o un punto clave importante dentro de la predicación del Evangelio. El mundo judío, por ser muy estrecho en su pensamiento, en su forma, tenía que ser roto por la misión hacia los no judíos, que era una parte que estaba ahí germinándose desde el libro de Joel y de Jonás, ¿verdad? De tratar de vivir hacia los no judíos el cristianismo, ¿no? Es una parte de la misión hacia los no cristianos, hacia los no judíos, perdón, del cristianismo, haciéndolos dos secciones del cristianismo, el judío cristiano y el cristiano judío, en dos versiones que lucharán hasta el año 70 y se dividirán en este tiempo en algo muy importante, en un nuevo judaísmo que es enemigo del cristianismo por muchos años y en un cristianismo que es enemigo del judaísmo por muchos años. De tal manera que pasarán muchos años para una reconciliación y entre los judíos más ortodoxos aún todas las mañanas hacen de lavarse las manos, lavarse la cara y hacer una oración y pedir que destruya a sus enemigos con el nombre concreto de cristianos, ¿verdad? Entonces es esta división de la que nos está hablando aquí, que lo tenemos que entender, no porque sea buena o mala, sino porque es parte del contexto histórico de lo que va a ser el libro de los Hechos y todas las epístolas que conocemos, o la parte que es la palabra de Dios, que es importante. El Espíritu Santo se valió de algunos creyentes en Chipre y en Cirene para formar la primera iglesia en el mundo gentil, aproximadamente en el año 40 después de Cristo. ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran? ¿Qué oficios tenían? ¿Qué tipo de preparación teológica habían recibido? La narración carece de datos que satisfagan nuestra curiosidad.
Lo único que sabemos de ellos es que eran creyentes chipriotas y sirenios que habían salido de Jerusalén huyendo de la persecución desatada a raíz del martirio de Esteban. Evidentemente, entre ellos no había ningún apóstol, Hechos 8:1. Todos eran creyentes ordinarios, porque dice ahí que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Sin embargo, esa iglesia establecida por fundadores anónimos al cabo de pocos años sería, en cuanto sabemos, la base de la primera misión al exterior, de acuerdo a Hechos capítulo 13, que hizo posible la proclamación del Evangelio en el mundo gentil, en la cual participaron varios de sus miembros, Bernabé y Saulo de Tarso, llamado luego Pablo, Juan Marcos, Silas, después compañero de Pablo, y Tito, agregaremos también Timoteo. Bueno, Tito siendo de esa iglesia, pues Timoteo era más de Éfeso. La iglesia de Antioquía mostró sensibilidad al escuchar y obedecer el Espíritu Santo. Ese Hechos capítulo 13 nos marca eso. Se transformó en una puerta abierta de bendición a todas las naciones para que el Evangelio esté disponible a toda persona. Se espera que hagamos lo mismo. Dios nos desafía a dar pasos de fe. Esto implica salir del orden natural para vivir en lo sobrenatural. Dios quiere iglesias fuertes y pastores, líderes, colaboradores con visión. Esto es lo que esperamos que vaya formándose en nosotros. ¿Alguien me ayuda con los últimos dos parrafitos para dar un cierre? Si me ayudas, Joel, por favor. Cuando estamos unidos a la misión de Dios, debemos ser generosos en saber dejar ir y respaldar a quienes Dios ha llamado. Así como la iglesia de Antioquía dejó ir a Bernabé y a Saulo, esto implica dar, abrir nuestras manos viviendo el amor que es responsabilidad, compromiso y servicio. Este es el primer gran desafío, hacer que cada miembro entienda que la misión es de Dios y que si nosotros anhelamos ser una iglesia conforme al corazón de Dios, obligatoriamente debemos ser una iglesia con la mirada en los pueblos no alcanzados, los perdidos del mundo sin acceso al Evangelio, visto que Dios es un Dios misionero. Amén. Y con esto terminamos nuestra clase y dejamos pendiente una clase muy chiquita que quería avanzar, pero prefiero ahora poner rayita ahí y verla la próxima y avanzar sobre la otra que es más extensa. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?